recibí la invitación. Y después, el mensaje pidiéndome que no fuera. Llegó un martes, en papel grueso, color crema con bordes dorados, como los que se usan para bodas o funerales de gente con abolengo. En la portada decía, Reunión familiar Whitmore. 8 de junio, 6:45 de la tarde Alan East Hotel. Mis dedos vacilaron sobre el sello, pero no lo abrí. No necesitaba hacerlo. Había visto el nombre de ese hotel antes, muchísimas veces. Esa era mi firma al pie de su contrato de reserva. Antes de que pudiera darle la vuelta al sobre, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sophie, mi prima, la que siempre se encarga de planear las cosas y de suavizar los aterrizajes. Ya sabía lo que diría. Claire quería contactarte antes de que abras la invitación. El lugar tiene muy poco espacio este año. Tenemos muchos invitados de fuera de la ciudad y una organización formal, gobernadores, amigos del abuelo. Ya sabes, va a ser elevado. Espero que lo entiendas. Tal vez el año que viene, emoji de corazón rojo. Era el signo de puntuación de la gente que quiere parecer amable mientras te excluye. Sin confrontación, solo una eliminación suave. No era la primera vez, tarjetas de Navidad sin mi nombre, correos electrónicos grupales de la familia que omitían mis actualizaciones profesionales. No discutían conmigo, simplemente me borraban de la foto. Decían que era difícil ubicarme, que mi camino no era tradicional, que yo estaba haciendo lo mío. Querían decir, ya no nos haces quedar bien. Volví a mi oficina. La ciudad resplandecía tras los altos ventanales, Manhattan, principios de verano, una bruma dorada a lo largo del río. Sobre mi escritorio estaba el paquete de eventos firmado para la reunión Whitmore, Alan East Hotel. Sophie lo había reservado a través del sitio corporativo como cualquier otro cliente. La coordinadora de eventos me lo reenvió para su aprobación. Yo había subido la tarifa interna un 20% y lo aprobé yo misma. No sabían que C.E. Whitmore, CEO de Alan Group, propietaria de 17 hoteles boutique en 4 países, era yo. No sabían que la chica que una vez limpió habitaciones y dobló toallas por el salario mínimo ahora aprobaba sus preferencias de catering. Ni siquiera sabían que todavía usaba el apellido Whitmore. Esa es la parte divertida. Yo no quería ir. No necesitaba su aprobación, pero no iba a permitir que siguieran escribiendo esa versión de mí que se adaptaba a su comodidad, la que había desaparecido silenciosamente. Me giré hacia la estantería y busqué el pequeño marco negro. Dentro, una placa de plástico con mi nombre, Clare. Housekeeping. Brooklyn 2012. No lo había mirado en años, pero esa noche lo dejé sobre el escritorio, justo en el centro, por si acaso olvidaba por qué me había dicho que sí a mí misma cuando ellos me habían dicho que no. Mi padre solía decir que había 2 tipos de personas en este mundo, los que llevan el nombre y los que cargan con el peso. Lo decía después de las cenas de los domingos, cuando se aflojaba la corbata y se servía su segundo bourbon, cuando todos debíamos asentir mientras él ejercía su autoridad. Tenía 12 años la primera vez que comprendí cuál era yo, no el nombre, solo el peso. Para cuando cumplí 22, se suponía que debía haberme unido a Whitmore Group, la empresa de inversiones de nuestra familia. Había una oficina esperándome, mi nombre ya grabado en la puerta, Claire Whitmore, estratega asociada. Duró 3 meses, no porque no fuera capaz, sino porque hacía demasiadas preguntas sobre la gente. Nadie quería pensar en las camareras, los porteros, el personal del hotel cuyas pensiones nuestra empresa había reestructurado silenciosamente hasta eliminarlas. Piensas demasiado en pequeño, me espetó mi padre durante una de nuestras últimas conversaciones. No tienes visión. Lo dijo después de que le dijera que quería dejar las finanzas y dedicarme a la hostelería. ¿Quieres cargar equipaje para ganarte la vida? No, le dije, quiero entender lo que la gente lleva consigo. Esa fue la última vez que hablamos con honestidad real. Después de eso, fue un largo silencio, medido en cumpleaños omitidos, correos electrónicos sin respuesta y saludos formales enviados a través de primos como mensajeros. Fui a Cornell, estudié administración hotelera y me gradué con honores. Pensé que quizás alguien aparecería en la ceremonia. No fue así. Un año después, estaba trabajando en Brooklyn, mi primer trabajo, camarera de piso en un pequeño hotel de 3 estrellas cerca de Atlantic Avenue, 8 pisos, sin ascensor,
Toallas que olían ligeramente a lejía y limón rancio. Limpiaba 2 docenas de habitaciones al día. Aprendí a hacer una cama rápido y bien, las esquinas crujientes como las sábanas de un hospital. Fregaba bañeras mientras tarareaba a Piotr Ilyich Tchaikovsky por lo bajo. Decía, sí, señor y por supuesto, señora, y sonreía ante cada queja sobre el número de hilos y las tarifas de aparcamiento, y me encantaba porque era mío, ganado, no heredado. Entonces Sofía me envió esa foto, una foto de grupo de su boda, todos sonriendo con perlas y azul marino. Yo no estaba en ella. Yo había estado allí, me había sentado cerca de la cocina en una mesa con 2 camareros en su descanso y una florista que se fue temprano. Me dijo que era porque probablemente me sentía más cómoda allí. 2 días después, alguien me reenvió una captura de pantalla del chat grupal familiar, una foto de mi placa de identificación de limpieza con la leyenda, ella quería limpiar inodoros. Supongo que obtuvo lo que deseaba. Se rieron. Nadie me defendió, ni siquiera la tía Mavis, que solía darme caramelos duros y susurrar, no tienes que ser como ellos. Aprendí algo ese día. No tienes que ser borrada violentamente, solo tienes que ser recortada de suficientes fotos, eliminada de suficientes correos electrónicos, sentada lo suficientemente lejos del centro de la habitación. Eventualmente, incluso tú empiezas a preguntarte si realmente estuviste allí alguna vez. Así que hice las paces con eso. Dejé de esperar a ser recordada y comencé a construir algo que no pudiera ser ignorado. Me mudé a Dormant con una maleta, una computadora portátil de segunda mano y el dinero justo para durar 3 meses. No era parte de un plan, no exactamente. Solo necesitaba un lugar tranquilo para pensar, un lugar donde nadie conociera mi apellido o lo que solía significar. Alquilé la habitación trasera de una antigua casa de campo que había sido convertida en alojamiento para huéspedes. Las tablas del piso crujían. La calefacción era desigual, y los dueños, una pareja de jubilados llamada Maggie y Ron, me pagaban en efectivo para administrar las reservas y limpiar las habitaciones. Me dieron la habitación número 4, la más pequeña, techo inclinado, una ventana, cama individual. Me encantó de inmediato. Ahí es donde Alain comenzó, no el hotel, la idea. Empezó con un cuaderno, solo garabatos al principio, observaciones, preguntas, ¿por qué los huéspedes regresaban a algunos lugares y no a otros? ¿Por qué algunos empleados se quedaban durante años mientras que otros renunciaban en una semana? ¿Por qué las personas cansadas, las personas afligidas, las personas al límite, entraban en ciertas habitaciones y se sentían seguras, mientras que otras las hacían sentir como intrusos? Yo observaba todo. Lo anotaba todo. Luego empecé a mejorar las cosas, no lanzando dinero a los problemas, no había dinero para tirar, sino notando lo que otros no notaban, una lámpara que zumbaba cuando no debía, un marco de cama que necesitaba ser movido 5 centímetros para que un huésped alto no se golpeara la rodilla, un letrero casero junto a la puerta principal que confundía a los huéspedes cuando llegaban. Así que lo rediseñé en Word y lo imprimí en una cartulina gruesa. Pequeñas cosas, pero importaban. Los huéspedes empezaron a preguntar por mi nombre, Clare, no Miss Wetmore, solo Claire. Cuando Maggie y Ron decidieron vender el lugar, les hice una oferta, no una grande, pero venía con hojas de cálculo, datos de fidelización, un plan a 3 años. Dijeron que sí. Lo renombré como Alain House, mi primera propiedad. 5 habitaciones, sin personal excepto yo, pero le di todo, ropa de cama nueva, pintura fresca, una tarjeta de bienvenida en cada habitación, escrita a mano, ya estás aquí. Puedes descansar. La gente recordaba esa frase. No tenía un equipo de marketing, no lo necesitaba. El boca a boca trajo la siguiente ronda de huéspedes. Los huéspedes trajeron historias. Las historias trajeron inversores, no muchos al principio, solo los suficientes. En 4 años, abrí una segunda ubicación, luego una tercera. Contraté a ex camareras de piso como gerentes, les pagué por encima del promedio. Sin uniformes, sin sonrisas de plástico, solo personas que sabían lo que significaba servir sin ser pisoteadas. Cuando cumplí 30 años, Alain se había convertido en un hombre a su manera discreta, pequeño lujo, comodidad discreta, hospitalidad sin el brillo ni el servilismo. Siempre mantuve un perfil bajo.
Nunca utilicé mi nombre abiertamente. Todas las propiedades estaban registradas bajo el nombre de C. Wetmore Holdings y la mayoría asumía que se trataba de un hombre. No me importaba, que pensaran lo que quisieran. No me escondía, elegía el silencio. Me daba espacio para construir sin el ruido de los demás. Pero en mi oficina, detrás de la estantería, entre libros de muestras de lino y perfiles de aromas, guardaba mi placa identificativa, Clare. Housekeeping. El plástico estaba rayado, las letras descoloridas. La usé mucho tiempo después de que se agrietara. La enmarqué, madera negra, sin cristal. No la colgué en la pared, no la mostré a las visitas, no le conté nada al personal. Pero algunas noches, cuando el último correo electrónico estaba enviado y la última decisión tomada, la bajaba y la sostenía en mi mano, no para recordar cómo se burlaban de mí, sino para recordar lo que había construido cuando nadie me observaba. No lo construí para vengarme. Lo construí para tener un lugar donde nadie me pidiera que me fuera. Eligieron Olan East para la reunión familiar. De todos los hoteles del estado, eligieron el mío. No lo sabían, por supuesto. Sofía reservó a través del canal corporativo habitual, alardeando en el correo electrónico grupal sobre cómo había movido hilos para asegurar un lugar tan solicitado. Tenemos suerte, escribió. El gerente dijo que el dueño es muy reservado, pero una vez que escucharon nuestro apellido, aceleraron nuestra solicitud. Yo había acelerado su solicitud. A decir verdad, los ascendí a un nivel de servicio superior, aumenté el personal, pedí ropa de cama personalizada y lo aprobé personalmente, digitalmente. Por supuesto, ya no firmaba nada a mano. Es más fácil guardar silencio cuando no dejas huellas. El nombre de la reserva decía, Reunión Familiar Whitmore. 82 invitados. Solicitado por Sophie Dacqua, née Whitmore. Tipo de evento, cena privada sobre la herencia familiar. Contacto, C. Whitmore. La ironía era tan afilada que podía cortar el granito. Le di instrucciones a nuestra gerente de relaciones con los huéspedes, Hannah, para que se encargara de toda la comunicación. Era joven, atenta y maravillosamente despreocupada por la política familiar, de la cual no sabía nada. Para ella, Sofía era solo otra cliente con demasiadas opiniones sobre arreglos florales. Una semana antes del evento, llamé a Hannah a mi oficina. Trátalos con amabilidad, le dije, pero no con delicadeza. Ella arqueó una ceja. ¿A qué te refieres? No los manejes como cristal. Sírveles como a cualquier otra persona, exactamente como pidieron que los trataran. Hannah sonrió. Entendió más de lo que había dicho en voz alta. Esa noche, escribí un breve mensaje a la tía Mavis. Era la única que pensaba que podría escuchar, la única que realmente me había mirado a los ojos cuando era pequeña. Si vas, ven a las 6:40. No dejes que entren antes. Es importante. Ella no respondió, pero el mensaje se marcó como leído. Eso fue suficiente. Durante los siguientes 6 días, no dormí mucho. Revisé cada detalle, la distribución de la sala, los asientos, la señalización, la iluminación, las indicaciones. Me aseguré de que la señalización fuera la correcta, sutil, elegante y con una sincronización precisa. En el último minuto, ajusté una pequeña cosa. Cada suite de invitados recibió una tarjeta de bienvenida. Normalmente, incluía una nota impresa de la familia anfitriona. Esta vez, la reemplacé con una sola frase, esperamos que su estadía les recuerde de dónde vienen y lo que nunca se perdió realmente. CEW. No estaba firmado por completo, pero sabía que alguien lo notaría. Llegué al día de la reunión por la entrada del personal, la misma que usaba en Brooklyn. Algo me tranquilizaba al pasar entre cajas de vajilla y carros llenos de toallas limpias antes de entrar a un salón de baile decorado con hortensias blancas y lámparas de cristal. Me recordaba que gran parte del lujo se basa en lo que permanece oculto. Me vestí de azul marino, sin joyas, con el pelo recogido, nada que dijera, mírame. Ya el salón lo haría por mí. A las 6:45 en punto, comenzaron a llegar. Primero de 2 en 2, luego en grupos más grandes, con risas demasiado fuertes y zapatos demasiado brillantes.
Esa exhibición tan particular que solo ocurre cuando personas que no se han visto en años sienten de repente la necesidad de demostrar que todavía lo tienen. Sofía entró como una jefa de crucero, saludando con la mano y dando besos en la mejilla. Mi padre la siguió 10 minutos después, flanqueado por dos hombres que no reconocí pero que identifiqué al instante, tipos de finanzas, todo relojes y susurros. Observé desde un pequeño monitor en el pasillo trasero. Nadie me echó de menos. Esa era la belleza de todo. Ya se habían convencido de que yo no pertenecía, y por eso sus ojos nunca me buscaron, pero eso estaba a punto de cambiar. A las 7:15 en punto, las luces del salón se atenuaron ligeramente. Fue sutil, lo justo para silenciar la charla, lo justo para que la gente mirara a su alrededor con educada curiosidad. Luego sonó un suave carillón, 3 tonos, claros y lentos. Sofía estaba hablando sobre la cristalería soplada a mano cuando un gerente del hotel se acercó a ella con una carpeta y una sonrisa cautelosa, delicadamente medida. El propietario ha solicitado que comencemos la presentación de bienvenida ahora. Sofía parpadeó. ¿El propietario? Sí, señora. Pareció momentáneamente confundida. No creo que sea necesario. Ya hemos agradecido al personal. Además, he estado en contacto con su oficina durante semanas. El propietario no hace estas cosas. El gerente no discutió. Simplemente se giró hacia el escenario, y luego la pantalla se iluminó. Tardó unos segundos en que las palabras se enfocaran, texto blanco suave, elegante fuente serif sobre un fondo azul marino, Alan East Hotel, fundado por Clara Elizabeth Wetmore, directora ejecutiva, CE Wetmore Group. Pude sentir cómo la temperatura en el salón bajaba 10 grados. La copa de champán se le resbaló de la mano a Sofía y se hizo añicos contra el mármol. La boca de mi padre se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Alguien cerca del fondo dejó escapar un audible, espera, ¿qué? Me adelanté al pequeño rellano que daba al salón. Mis tacones hicieron un suave clic al caminar hacia la barandilla, líneas limpias y tranquilas, pelo recogido. Me veía exactamente como lo que siempre habían dicho que no era. Me quedé quieta por un momento, dejando que el silencio se extendiera. Luego hablé, con voz firme y sin alzarla. Buenas noches. Sé que muchos de ustedes no esperaban verme aquí esta noche. Después de todo, no fui invitada. Unas risas, nerviosas, agudas, brotaron de una mesa y luego murieron. Pero pensé que era hora de que alguien les diera la bienvenida apropiadamente a Alan East. Después de todo, están en mi casa. Jadeos, susurros, sillas que se movían. Sofía dio un paso adelante, roja de ira. Clare, ¿qué estás haciendo? La miré a los ojos. Reservaste este hotel a tu nombre. Dijiste que el propietario te había dado una tarifa de cortesía debido al apellido Whitmore. Esa parte era cierta. Te di exactamente lo que pediste, más un 20%. Mi voz no tembló. Esa era la victoria. Durante años hablaron de mí como si fuera algo de lo que avergonzarse, una ama de llaves, una desertora, un desperdicio de un hombre. Le dijeron a la gente que había desaparecido. Miré alrededor del salón, de mesa en mesa, caras familiares, ahora más viejas, pero aún fijas en las mismas expresiones de sorpresa educada e incomodidad. Pero no desaparecí. Ustedes simplemente dejaron de buscar. Mi padre se levantó lentamente. Clare, dijo, con la voz ronca, y legible. ¿Eres dueña de este hotel? Soy dueña de 17, dije en voz baja, en 4 países. Él guardó silencio. No estoy aquí para recibir aplausos, continué. No busco su aprobación. Vine a devolver algo. Esa era la verdad, pura y dura. Hice una señal a Hannah. Ella y 2 miembros del personal entraron por un lado, cargando carpetas negras, elegantemente encuadernadas en cuero. Cada invitado recibió una. Dentro, una copia de su contrato para el evento, firmado por C. E. Whitmore, sus tarifas ventajosas, y una nota que decía, a veces la historia que intentas borrar encuentra su camino hacia la pared. La idea era plantar una semilla, una pequeña duda en cada uno de ellos. En la parte trasera del salón, vi a mi tía Mavis levantar la carpeta y reír suavemente, casi para sí misma.
Esa risa, la conocía bien, era una mezcla de sorpresa y aprobación. No lo sé con certeza. Me giré para irme, pero justo antes de alejarme, un hombre mayor cerca de mi padre se levantó, alguien que no reconocí. Preguntó, sin hostilidad en su voz, ¿por qué no usaste tu nombre completo desde el principio? ¿Por qué esconderte? Me detuve. Dudé por un instante, analizando mis palabras. Porque quería construir algo sin que nadie decidiera lo que era antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Era una ambición, quizás ingenua, pero sincera. El hombre asintió. Parecía comprender, tal vez mejor que los demás. Bajé del estrado. Detrás de mí, las pantallas se atenuaron hasta quedar negras, y por primera vez en años, ya no me sentí invisible. El salón quedó más silencioso después de eso. Se quedaron, por supuesto. Mi personal sirvió la cena como estaba previsto. El pato asado estaba perfecto. El vino, helado en su punto, la música lo suficientemente suave para evitar que la gente dijera lo que realmente quería decir. Era una coreografía perfecta, diseñada para la incomodidad controlada. Sofía estaba sentada a su mesa, rígida, doblando y desdoblando su servilleta. No me miró más, pero noté cuando buscó su carpeta y releyó el contrato. Sus labios se movían como si intentara formar una frase, pero no podía. Sentí una leve satisfacción, aunque hueca. Me marché antes del postre. No había nada más que necesitara oír. Antes de subir a mi habitación, pedí a la recepción que cambiaran la suite de Sophie. La habitación VIP que había insistido en tener, aquella por la que había hecho varias llamadas para asegurarse, fue asignada a una diplomática que había llegado tarde y, casualmente, estaba muy embarazada. La nueva habitación de Sophie seguía siendo hermosa, pero daba al callejón. Era del mismo tipo que una vez limpié por 9 pesos con 75 centavos la hora. Mi padre no vino a buscarme, pero mi tía Mavi sí. Llamó a la puerta de mi oficina alrededor de las 11 de la noche. No la invité a entrar, ella no lo pidió. Simplemente me pasó un sobre. Dentro había una fotografía, una que no había visto en años. Yo tenía quizás 8 años, estaba de pie en el porche trasero de la antigua casa familiar, sosteniendo una jarra de limonada con las 2 manos. La mano de mi padre estaba apoyada en mi hombro. Recuerdo ese día, no por algo importante, sino porque derramé la limonada minutos después de que se tomara la foto y pensé que seguro me regañarían, pero nadie dijo nada. Simplemente se rieron. Esa fue la última vez que recuerdo haber sentido que pertenecía. En la parte posterior de la foto, con la letra inclinada de Mavis, había una frase que nunca olvidé: eras parte de nosotros. Eso fue todo. Se marchó antes de que pudiera responder. A la mañana siguiente, tomé el ascensor hasta la planta del personal. El equipo de limpieza estaba comenzando su turno. Algunos asintieron. Una joven sonrió tímidamente y apartó la mirada. Caminé hacia el antiguo trastero que habíamos convertido en un espacio de descanso. Todavía tenía un perchero cerca de la pared del fondo. Saqué de mi bolso la placa con mi nombre, Clare. Limpieza. La colgué en el perchero, justo encima del lugar donde la mayoría del personal dejaba sus chaquetas, sin placa, sin foco, solo madera y clavo. Más tarde esa tarde, Sophie dejó una nota en su habitación. No merecías lo que te hicimos, pero no sabía cómo deshacerlo. No respondí. No había nada que decir. El silencio era suficiente. Y cuando al año siguiente llegaron los correos electrónicos anunciando el reencuentro, me sorprendió ver que la dirección de remitente era Clark-Wetmore-Group. Cuando llegó el correo anunciando el siguiente reencuentro de antiguos alumnos, sentí una punzada de extrañeza. Era casi instintiva. Algo no cuadraba. ¿Qué había cambiado? Pasé el cursor sobre la dirección del remitente, y allí estaba, Clare y Wetmore Group. Esa dirección, tan impersonal, tan corporativa, me hacía preguntarme qué había sido de Clare. El año anterior, el correo había venido directamente de ella. Recuerdo que incluso me sentí ligeramente aliviada al ver su nombre, como si comprobar que aún existía esta conexión con el pasado. Ahora, esta dirección de correo electrónico me generaba una sensación extraña, como si se hubiera distanciado de nosotros, o quizás, de sí misma.
Me pregunté si ella había tenido que involucrar a su empresa, si había pasado a ocupar un cargo que le obligaba a este tipo de formalidades. O si simplemente era una forma de mantener las distancias. De pronto, ese reencuentro, que al principio me había parecido una oportunidad para reconectar, se volvía un poco más complicado.